You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 63. Buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, aunque ahora ya tenemos que decir Google Business Profile, de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs. Y hoy vengo a hablaros de Review Gating. Lo siento utilizar un anglicismo, pero es que la verdad me estaba costando encontrar un término en español para que todos lo entendiéramos. Al final os voy a hacer una propuesta a ver qué os parece. Pero bueno, yo creo que con el término de review ya sabemos que hoy toca hablar de reseñas. Y la verdad es que vamos a hablar de unos aspectos muy interesantes que yo en alguno de ellos no sabía y os va a ayudar bastante a nivel de posicionamiento, a nivel de conseguir relevancia. Bueno, ya lo hablaremos. Pero antes vamos a hablar un poco de los antecedentes. Yo creo que está claro y que todos sabemos que una de las formas en la que los clientes pueden tomar mejores decisiones es a través de las reseñas y los comentarios que otros clientes dejan en la ficha de Google Business Profile. Y es que según estudios recientes, sí, ya vengo yo con mis cifras que sabéis que me encantan, pero es que he encontrado diferentes estudios que muestran unos datos que en algunos casos son reveladores y lo quiero compartir con vosotros. Bueno, pues lo que os decía, de estos estudios que he estado mirando, nos dicen que 9 de cada 10 usuarios miran las reseñas antes de tomar una decisión de compra. 9 de cada 10. El año anterior eran 8 de cada 10. O sea, ha aumentado 10 puntos en tan solo un año. Y resulta que el 79% de la gente que mira las reseñas tiene una fe ciega en estas valoraciones. Y ya lo hemos comentado en otra ocasión. Es como si estuviera recibiendo una opinión de alguien muy cercano, una amistad e incluso un familiar. Solo un 48% de estos usuarios irían a un negocio con menos de una valoración de 4, es decir, que se te cae más de la mitad de la gente que visualiza tu ficha si no tienes una buena valoración, y el 73% de los usuarios solo prestan atención a las reseñas escritas en el último mes. Y Google de eso ya se ha dado cuenta, por eso si os fijáis en la parte de reseñas de vuestra ficha, cuando son reseñas nuevas precisamente aparece ese cartelito destacado de nuevo. Los aspectos más valorados en las reseñas son, en primer lugar, la puntuación, en segundo lugar, la legitimidad de esa reseña o cómo de real parece. En tercer lugar, tenemos lo reciente que es. En cuarta posición tenemos el sentimiento, en quinta posición la calidad y en sexta posición si el negocio responde a las mismas. ¿Y qué hace un usuario después de leer una reseña positiva? Bueno, pues lo que suele hacer en primer lugar es visitar la web del negocio. En segundo lugar, lee más reseñas para validar la opinión. En tercer lugar, visita el negocio. En cuarto lugar, visita otra alternativa, que en este caso estamos hablando de solamente un 12%. Y por último, contacta con el negocio. Es decir, que las reseñas positivas lo que generan es que el 88% de los usuarios
al final terminen contactando de alguna manera con ese negocio en cuestión. Solamente un 12% acude a otra alternativa. Así que imaginaros lo importante que es conseguir reseñas positivas. ¿Y dónde son esos sectores donde las reseñas son más vistas? Pues mirad, en restaurantes, en hoteles, en médicos, en servicios de automoción y en tiendas de ropa. Sin embargo, las reseñas son más importantes, no son más vistas, sino que son más importantes por el riesgo asociado a tomar una buena decisión, primero en servicios médicos, luego en restaurantes, después en hoteles, en cuarto lugar en el sector de automoción y por último en dentistas. Aquí, si os dais cuenta, la parte de ropa ya no tiene tanta importancia, lógicamente, porque el riesgo asociado es mucho menor. No es lo mismo que te confundas en la talla de comprarte unos pantalones a que te equivoques a la hora de elegir un médico para algún tipo de enfermedad o dolencia que tengas. Ya hemos entrado en materia con todos estos datos. Vamos ahora a seguir profundizando un poquito más y vamos a ver cuáles son los 4 temas que normalmente se abordan en las reseñas. Pues veréis, el primer tema suele ser reseñas sobre el dueño. En muchos negocios es común encontrarte opiniones donde se valora la atención precisamente del responsable del negocio. Estamos hablando de sectores como médicos o abogados, donde el usuario tiene obligatoriamente una relación estrecha con dicha persona. Normalmente este tipo de comentarios se suele indicar: oye, pues escuchó mis necesidades, fue rápido en darme una solución, me hizo sentir bien a pesar de la situación que estaba pasando. Pero igual que se hace en positivo, también se hace en negativo. No supo escucharme, no me supo dar una solución. Y os voy dejando pantallazos de diferentes reseñas que he ido encontrando para ejemplificar todo esto que os estoy contando. Y algunas, la verdad es que son bastante divertidas. En este caso, para ejemplificar precisamente en las reseñas donde se habla del dueño, os he puesto un pantallazo sobre Ana, que ha ido a la clínica del doctor Navarro. Y dice: el doctor Navarro y todo su equipo han sido un gran hallazgo. No tengo palabras para explicar lo que ha significado para mí. Necesitaba una reconstrucción total de mi dentadura. Me daba pánico abordarlo y llevaba años posponiendo el tratamiento que tanto necesitaba. Fue llegar a esta clínica y hablar con el doctor Navarro e inmediatamente me sentí cómoda, confiada y esperanzada. Ya llevo con ellos más de un año y no puedo estar más satisfecha. Todo ha sido fácil, sin dolor y el resultado espectacular. Si os dais cuenta, esta reseña es de libro, menciona al dueño y luego pone en valor, pues eso, la confianza, cómo supo escuchar sus necesidades y los buenos resultados que ha conseguido. Aprended también de aquí lo importante de cómo está incluyendo palabras claves tan interesantes y que están semánticamente relacionadas con el negocio, como reconstrucción total, dentadura. Por eso es muy importante que los comentarios que dejen los clientes tengan que ver mucho con el producto o el servicio que ha disfrutado en tu establecimiento. Vamos ahora con la siguiente tipología de temática que suele haber en las reseñas y tiene que ver con el equipo, con el personal de negocio, que también son muy comunes. De hecho, lo más interesante es cuando la reseña se menciona también el nombre de la persona del equipo con el que se está satisfecho. Y es que resulta que esto suele suceder en el 75% de los casos aproximadamente. Cuando alguien queda satisfecho, quiere dejar constancia de con quién está satisfecho. Y palabras como profesionalidad, cercanía, adaptación a las necesidades son las más comunes. Por contra, cuando las opiniones son negativas y quieren especificar contra quién va esa opinión, también suelen hablar pues de grosería y de poca atención. Os dejo una reseña de un negocio, en este caso es Netgear, que es una empresa que ofrece telecomunicaciones, por lo que veo, en el norte de Madrid. Y veréis, es que son de libro, porque resulta que tenemos la primera reseña: una compañía con muchísimo futuro, transparente y amable, ojalá pronto vayan mejorando sus ofertas y poco a poco ir cogiendo más mercado. Raúl, como trabajador, un 10, atento, resolutivo, amable y trato inmejorables. Otra chica, Nuria: Raúl, la persona que está al cargo del establecimiento, es un profesional de los que ya no quedan, es paciente, resolutivo y cuida de sus clientes. Recomiendo 100% todos los servicios que ofrece. Muchas gracias, Raúl.
La siguiente, Raúl, qué encanto de comercial y siempre pensando en el cliente, porque con los comerciales que hay por ahí vendiéndote la moto, de verdad que se agradece que Raúl te impliques tanto con tus clientes y seas tan buen trabajador y buena persona. Mil gracias, recomiendo sus servicios y su empresa. Como vemos aquí, este Raúl es un fuera de serie y lo importante que es para el negocio saber cuál parte de su equipo realmente está respondiendo a las expectativas y son gente de confianza y con los que a lo mejor, oye, hay que ponerse las pilas para ayudarlos a crecer profesionalmente. Pero también hay reseñas negativas. En este caso traigo la reseña de Elena, que no estaba nada contenta con los abogados con los que tuvo que lidiar. Y resulta que dice: estafa total, años mareando y pidiendo información que remitía una y otra vez. Y como si nada, trabajadores maleducados, nulo interés, nula información, profesionalidad cero, servicio patético. No sé si es que no tienen ni idea o que directamente solo pretenden forrarse a costa de incautos. Elegid cualquier otro bufete, mi experiencia con estos profesionales ha sido nefasta en todos los sentidos. Si estáis pensando contratar algo con ellos, huid ahora que estáis a tiempo, y ese huid ahora que estáis a tiempo en mayúscula. Imaginaros, bueno, pues el negocio no ha respondido para nada. Otros temas que también abordan las reseñas tienen que ver sobre las instalaciones y la limpieza. Y es que a veces los pequeños detalles marcan la diferencia y en algunos negocios son clave, como por ejemplo en hoteles o por ejemplo en servicios médicos. La limpieza, la temperatura, si el negocio contaba con el equipamiento necesario para ofrecer el servicio es importante. Y es que estos factores están siendo aún más críticos en épocas de COVID, donde los procesos para asegurar una correcta higiene de los espacios, de los empleados y de los clientes es más que nunca importantísima. Y os dejo varias reseñas porque tampoco quiero estar leyéndoos todo el rato. Pues una de Mónica, donde habla de la profesionalidad y la limpieza precisamente de un servicio médico que tenía las últimas tecnologías, y luego también de Jessica, que valora un hotel y precisamente pone en valor la limpieza del lugar. Y el último aspecto sobre el que suelen versar las reseñas es sobre los diferentes servicios que ofrecen diferentes profesionales. Aquí estamos hablando principalmente de áreas de servicio, es decir, aquellos negocios donde el profesional es el que se desplaza para ofrecer su servicio al cliente, como son los electricistas, los jardineros o los cerrajeros. Los usuarios normalmente quieren saber en este tipo de negocios si el profesional realizó el trabajo bien, si lo pudo arreglar, cómo fue el resultado y el precio. Y lo peor que pueden tener este tipo de negocios son comentarios donde hablen de falta de profesionalidad y que el motivo de contratarlos no haya sido resuelto. Os dejo también una reseña que, madre mía, no tiene desperdicio, de una estrella, que dice: lamento tener que poner esta reseña, pero nos encontramos muy decepcionados por lo siguiente. El electricista, tras hacer una roza en el techo de hormigón para cambiar un punto de luz, no llevó la toma de tierra hasta allí, a pesar de que la lámpara sí contaba con toma de tierra y era metálica. Me di cuenta en el momento en el que estaba emplasteciendo el techo y se lo comenté. Me dijo que vale, lo hago. Total, que a las semanas descuelgo la lámpara en cuestión porque no estaba correctamente fijada al techo. Según el electricista no se podía pegar más, cosa que ya he comprobado tras desmontarla que no es verdad, sino que había hecho los agujeros muy cerca el uno del otro y el peso de la lámpara doblaba la pieza que se atornillaba a la pared. Bueno, la verdad es que no me estoy enterando muy bien de todo lo que le ha pasado. Bueno, al final, al descolgar la lámpara, me encuentro con que el electricista no me hizo caso y el cable de tierra no estaba allí. Después de llamarle, escribir al WhatsApp y escribir un correo para ver si podemos arreglar el asunto, una semana después no tenemos respuesta, y aunque esto podría ser normal, lo que no me parece de recibo es que me mintieran en la cara. Y bueno, y sigue hablando de los puntos de luz. Pero esto, si realmente un usuario está buscando un electricista y empiezas a ver comentarios de este tipo, la verdad es que te echa para atrás. Por eso, ¿qué podemos concluir? Que está genial conseguir reseñas, pero mucho más aprender de ellas, porque te ayudan a identificar deficiencias en tus procesos, y es relevante que escuches siempre a tus clientes. Olvídate de egos, apoya a tu personal porque son la cara visible y los que definen tu reputación, y sé siempre profesional porque el 70
75% de las personas está buscando precisamente la palabra profesional en las opiniones de otros cuando está valorando un negocio. Y bueno, si tenemos reseñas positivas, nada mejor que sacar pecho de ellas. Y bueno, ya hemos dicho al principio cómo los usuarios, después de leer una reseña positiva, suelen visitar la web del negocio. Pues una buena acción puede ser embeber las reseñas que nos están dejando, ya no solamente en Google Business Profile, sino en otras plataformas, por ejemplo, en Facebook. Sabiendo además que el 31% de los usuarios de Facebook dejan reseñas, oye, aprovechémoslo para incorporarlas a nuestra web. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, lo podemos hacer de dos maneras. Podemos insertar reseñas a nivel individual. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. O insertar un carrusel donde se visualicen las diferentes reseñas que tienes en esta misma plataforma. ¿Que te interesa poner una solamente en concreto? Bueno, pues ¿qué tienes que hacer? Tienes que loguearte en tu cuenta de empresa de Facebook, luego en la parte superior tienes una sección que pone opiniones y una vez que vas ahí a opiniones, coges la opinión que quieras embeber y aprietas a los 3 botones suspensivos que aparecen en la reseña en cuestión. Seleccionas la opción de embeber y te sale un código HTML que debes copiar y pegarlo en tu página y ya lo publicas. Pero si quieres embeber reseñas en grupo, tienes un plugin que se llama Facebook Reviews Widget. Os dejo el enlace en las notas del programa por si queréis echarle un ojo. También tenemos la posibilidad, lógicamente, de embeber reseñas de Google Business Profile. Y aquí en este caso Google no te permite embeber reseñas de forma individual. Lo que tienes que subir son todas en bloque y lo puedes hacer a través de la API, lo que requiere saber un poco de código y es un poco complejo, pero también tienes un plugin que se llama Widgets for Google Reviews, que te lo hace mucho más fácil. Os dejo también el enlace en las notas del programa. En el caso de negocios de hostelería y de alojamiento, también nos puede interesar embeber las reseñas de TripAdvisor. Y es que no es solo útil para conseguir más reservas, sino que está demostrado que las buenas reseñas en estas plataformas hacen que los clientes desbloqueen más presupuesto de su viaje para gastar en los establecimientos. TripAdvisor, al igual que Google, no te permite que cojas las reseñas que más te interesen y las metas en tu web. Lo tienes que hacer a nivel global. Y te ofrece, a través de una URL que es tripadvisor.com/widget, la posibilidad de que tú mismo te crees tu código y lo metas en la web. Os dejo, ya os digo, el enlace también en las notas del programa. Y también tenemos otra plataforma como puede ser Booking, que es muy interesante para el sector turismo y funciona al igual que TripAdvisor. Necesitas un widget para incorporarlo a tu web. Sin embargo, Booking no tiene un widget propio como TripAdvisor y lo que tienes que hacer es usar uno de terceros. Aquí también te dejo el enlace al plugin en cuestión que se llama widgetsforbooking.com reviews. Pues nada, ya sabemos que si tenemos reseñas positivas tenemos un montón de widgets para ponerlas en nuestra página web. Pero ¿qué pasa con las reseñas negativas? Que oye, que las hay, que es que no nos libramos ni uno de los negocios. Pues bueno, tener reseñas negativas es un hecho, no puedes huir de ello y hoy por hoy las cifras muestran que el 32% de los clientes han escrito alguna vez una reseña negativa y este número va en aumento. La verdad es que yo creo que todo el mundo en general, ¿no? A la hora de protestar, como que no tenemos más ganas que decir cuando las cosas funcionan bien. Bueno, pues al final aquí en estos datos se demuestra y es que cada vez estas cifras se van incrementando.
Las intenciones no tienen por qué ser malas, otra cosa es que no nos guste escucharlas, pero nos podemos encontrar que las motivaciones pues sean, ayudar a otros a tomar una mejor decisión, ayudar al negocio a mejorar sus productos o servicios o su política de atención al cliente, y también, voy a saber si realmente el negocio se preocupa por sus clientes después de esta mala experiencia que he tenido. Lo voy a escribir. Y es que, atención a la cifra, el 96% de los clientes lee las respuestas de las empresas a las reseñas, aunque sea ocasionalmente. El 96% de los clientes se interesan por ver qué ha respondido el negocio. Así que cuanto mejor sepas responder a este tipo de comentarios, mejor, y podrás sacar beneficio de ello. Pero a ver, vayamos por partes, porque hay ciertas reseñas que no tienes que responder, tan solo reportarlas. Ya sabemos que Google no permite el lenguaje ofensivo, las amenazas, que ex empleados tomen represalias en modo de comentarios negativos, también conflictos de intereses por parte de un competidor o reseñas también erróneas que correspondan a un negocio, que lo hemos visto en algún otro episodio. Tampoco se permiten reseñas que violen la privacidad y reseñas donde haya spam, donde el usuario quiera dar a conocer algún producto o servicio de él con enlaces, tampoco está permitido. Pero las reseñas que sí tienen sentido y que son negativas pueden ser aquellas que son quejas claras, objetivas y que puedes resolver. Ahí solamente te queda reconocer el hecho y ofrecer una solución al cliente, además de poner los medios para que no vuelva a suceder. También se puede dar el caso, de que sean quejas claras, objetivas, pero no puedes hacer nada por resolverlas. Aquí tienes que explicar lo que harás en el futuro para que no vuelva a suceder y, por supuesto, es necesaria una disculpa. También están las quejas sin demasiado detalle y muchas veces pues es la típica valoración de la estrella sin ningún comentario más. Es interesante responder al cliente para que te dé más información, facilitándote un medio de contacto para que tú puedas saber qué es lo que ha ocurrido. Y luego también están las quejas sobre un tema sensible. Puede tratarse de un tema de facturación o el típico, el dependiente me dijo y yo le dije, bueno. En ese tipo de quejas no te embarres, saca esa conversación fuera del mundo online y facilita una forma de contacto, para resolverlo de modo offline. No te embarres ahí, ya os digo, no tiene ningún tipo de sentido. Y ahora un tema muy importante de cara al posicionamiento local de tu negocio. Veréis, siempre os he dicho lo importante que es que respondáis a las reseñas. Y es cierto que en muchas ocasiones os ponéis a responder las negativas pues para defenderos, que tiene todo el sentido y es bastante lícito. Pero ¿qué ocurre? Que siempre os digo que hay que responder las reseñas tanto positivas como negativas por la imagen de marca. Pero ¿sabéis qué? Pues que aunque no conocemos realmente cómo funciona el algoritmo de Google para identificar en base a qué criterios destacan más unas reseñas frente a otras, lo que sí parece estar clarísimo es que las respuestas a los comentarios hace aumentar la relevancia de las reseñas. ¿Y qué es lo que pasa? Que si solamente estás respondiendo a las reseñas negativas, le estás dando más relevancia a las mismas. Por eso, muchas veces, negocios que tienen una valoración muy buena a nivel general, dices, ¿cómo es posible que Google destaque una negativa? Porque le está poniendo el negocio foco solamente a las negativas. Entonces, hay que responder tanto a las reseñas negativas como a las reseñas positivas porque ayudan a la relevancia. Y recordad que la relevancia junto con la proximidad y la autoridad son factores de ranking a nivel de posicionamiento local. Pero no solamente pensemos en el posicionamiento, sino también en la atención de nuestros clientes. Y es que según estos estudios que he estado viendo esta semana, la mayoría de ellos espera recibir una respuesta a su comentario. El 20% espera recibirlo en el mismo día y el 26% como mucho en 2 días. Si es que somos unos ansiosos, de verdad. Pero lo que no debemos hacer es calentarnos y responder mal a los clientes porque damos una imagen nefasta. Y es que aquí os dejo un ejemplo, que es que lo vi hace 2 semanas que me lo pasó una amiga, que es bochornoso. Resulta que es un estudio de fotografía y dice el cliente, hice una sesión de fotos con mi hijo y las fotos en sí estaban bien vistas en el ordenador, pero cuando entregaron las seleccionadas en papel, muy mala calidad, con halos de colores que no eran de la foto, mal recortadas, el trato seco y la dueña bastante desagradable. No lo recomiendo. Respuesta del propietario. Esconderse tras unas iniciales que ni siquiera son las tuyas y emitir una reseña enfocada directamente a hacer daño es lo que hacéis los haters. ¿Por qué no pones tu verdadero nombre? ¿Por qué no dices toda la verdad de lo ocurrido y solo
resaltas la impresión defectuosa de 5 fotos que al final te llevaste perfectas? Tus iniciales son L y A y no viniste con tu hijo. Eres una señora que contrató una sesión para su hermana y su hijo. La sesión de 1 hora para ella y su bebé constaba de 35 y 40 fotos en un archivo digital y 5 de ellas impresas. Hicimos una sesión de casi hora y media y os entregamos el doble de fotos de las contratadas, 80 fotos preciosas. Sin habernos avisado antes, participaste en la sesión sin que te pusiéramos ninguna pega y alargamos la sesión porque queríais hacer más fotos con mucho atrezo que trajisteis y no os cobramos ni un euro más. Bueno, empieza así, la pone a caldo, la verdad. Entonces, no sé, a mí al final me genera, cuando leí esta reseña, cierto rechazo. La verdad es que yo no iría a este tipo de negocio porque es que la gente hay veces que se pone demasiado nerviosa. Y bueno, como a veces es un poquito complicado saber responder y responder bien a reseñas de este tipo, estoy trabajando un documento haciendo una tipificación de las reseñas y unas plantillas de respuesta en función de cada tipo de comentario que recibáis para que lo tengáis más fácil. Si queréis que os lo mande, podéis suscribiros a la futura newsletter que voy a lanzar, que si todo va bien saldrá para Reyes y así, oye, tenéis un regalo más al lado del árbol de Navidad. Y nada, entrando en mi página web, en el menú superior tenéis el enlace para suscribiros. Así que nada, yo encantada de poder ayudaros con esto también. Y ya vamos por fin al tema de la semana, al review gating que os he adelantado al principio. Ha costado llegar hasta aquí, parece que me gusta el suspense, pero no, es que quería poneros un poco en contexto y contaros un poco las tendencias y lo que está pasando en el mercado, porque yo creo que a veces ayuda para realmente contextualizar qué es lo que está pasando. Pero bueno, vamos al review gating, que ya os digo que es un anglicismo. ¿Y cómo lo podríamos traducir? Bueno, pues a mí se me ocurre pasadizo de filtrado de reseñas negativas, ¿no? Es muy marketingiano, pero es lo más descriptivo que he encontrado. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es el proceso por el cual un negocio intenta hacer un filtrado de opiniones negativas de sus clientes antes de que se publiquen en la ficha de Google Business Profile y que así la ficha solo muestre reseñas positivas. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues es bastante sencillo. Coges a tu cliente y tras la compra le mandas un email queriendo saber cómo ha sido su opinión con respecto al proceso. Esta opinión la hace a través de un formulario que tú has creado en tu página web. Entonces, si la valoración que hace es positiva, le derivas a la ficha de Google Business Profile de tu negocio para que la haga pública, pero si es negativa, le derivas a otro formulario de tu web para que te explique con más detalle y, a ojo aquí, de forma privada, qué es lo que ha pasado. ¿Os dais cuenta lo ingenioso que es? De esta forma se consigue que no se haga público, pero es una forma de manipular el sistema y de alguna manera también el posicionamiento local. ¿Por qué? Porque estás reduciendo el número de reseñas negativas que aparecen en tu ficha y pones en valor precisamente todo lo positivo. Esto no afecta a todas las reseñas, afecta a las reseñas reactivas, es decir, a las que tú le envías, oye, por favor, dame tu opinión, porque a los clientes que lo quieren hacer de forma proactiva porque no están contentos, vamos, se te va a la ficha de Google Business Profile seguro. Así que aunque no afecte al 100% de las reseñas, sí que afecta a un gran número de ellas. Y esto que os cuento, el review gating, se ha hecho durante mucho tiempo, pero os tengo que decir que Google directamente lo ha prohibido en sus términos de servicio. Y cuidado, mucho cuidado con hacerlo. ¿Por qué? Porque a Google no le tiembla el pulso y simplemente te quita todas las reseñas y tienes que empezar de cero. Y si tienes que empezar de cero, pierdes bastante posicionamiento. Así que mi consejo es que no lo hagas. Pues bueno, ya hemos abordado el tema de la semana. La verdad es que ha sido un monográfico de reseñas, pero yo creo que podemos sacar a modo de resumen 3 aspectos muy interesantes. El primero es toda la información de estos estudios que nos contextualiza y nos dice lo importante y qué aspectos son más relevantes para los clientes. Luego también el tema de que debes responder a las reseñas, pero tanto a las positivas como a las negativas. Si respondes a las negativas, las estás dando relevancia y eso te perjudica a nivel de posicionamiento, porque la relevancia junto con la autoridad y la proximidad son factores de ranking. Y luego también el tema del review gating, este pasadizo de filtrado de reseñas negativas, es decir, no hagas trampas porque como Google te pille, te quita todas las reseñas y eso
eso afecta al posicionamiento, y es que sé que muchos de vosotros lo estáis haciendo, así que por eso os quería avisar. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés, que lo podáis aplicar a vuestro negocio local, y os agradecería, como siempre, vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y recordad que también me podéis escuchar en Google Podcast, en Spotify y Amazon Music, y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcasting favorita, ya que de esa forma me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y nada, recordad que si queréis conseguir más clientes y más negocio a través del posicionamiento local, tengo un curso, tengo sesiones de consultoría, y ahora con la newsletter podéis tener más información que espero os ayude. Así que nada, ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí en Negocios Locales. ¡Feliz semana!